Y así es, como lo mencionaba mi querida Ale Gallardo, hoy tenemos un invitadazo de lujo porque nos va a platicar más acerca de este estreno, de esta serie que tú vas a poder ver a través de las plataformas digitales. Mi querido Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar por acá, desmañanado, pero Oh, yo contento sé, de saludarnos. te levantamos súper temprano. Platícame un poquito de este proyecto en el que estás ya estrenando en este mes prácticamente. Ya estrenamos el viernes pasado la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Diablero, que es una serie muy sui generis, es una serie que es una mezcla de géneros, es terror, acción, aventura, comedia, en un mundo de fantasía donde mi personaje, Elvis Infante, es un diablero, y un diablero en la serie es alguien que se dedica a cazar las energías, es decir, un mundo en donde los ángeles nos abandonaron porque la humanidad ya no tiene solución. Estos tipos que viven un poco en el underground se encargan de cazar las energías negativas y permitir entonces que el equilibrio entre el bien y el mal se restablezca. Ahora estrenamos la primera temporada en diciembre del 2018 y ahora hace unos días estrenamos la segunda temporada y nos ha ido muy bien. Hay una acogida muy particular del público. El público la toma como suya porque es una serie que toma valores importantes para México. Tiene que ver con la cosmovisión mexicana, con las creencias, los mitos, las leyendas del México. Es una serie muy chilanga y es una serie que refleja mucho de la sociedad que somos, dentro de la fantasía, dentro de la aventura, dentro del terror, con sus toques de comedia, que creo que es una buena manera de reflejar la sociedad mexicana porque nunca hay que olvidar y hay que tenerlo muy claro que México es realismo mágico, que uno de nuestros libros más importantes es El Pedro Páramo de Juan Rulfo, que una de las películas más importantes es Macario, protagonizada por Ignacio López Tarso, y que hemos olvidado dentro de los medios audiovisuales este género y esta cosa tan rica que es única y muy particular de México. Mi querido Horacio García Rojas, ¿con quién más estás en esta serie? La serie, el cuadro protagónico son Christopher von Uckerman, Giselle Curi, Fátima Molina y un servidor. Nos acompañan también en papeles espectaculares Humberto Busto, Mariana Botas, Dulce Neri. Y para esta segunda temporada se unen Michelle Duval, Ela Belden y José Meléndez. Oye, y la primera temporada, ¿qué comentarios tuviste de la gente en redes sociales, tus allegados? ¿Qué platicaron de esta primera temporada? Había gente que estaba muy contenta de ver algo completamente atípico para lo que se solía hacer en México. Había otros que estaban muy contentos de ver una cara parecida a la suya, como la mía, un tipo que es más mestizo hacia lo mexicano que hacia lo europeo, protagonizando una serie por primera vez en una plataforma mainstream, lo cual pues te hace llegar, te hace sentir que eres parte de. Y hay como una bola de modismos, de chistes, de cosas que tienen que ver con México que la gente sentía como muy atraída. Hay grandes críticas positivas en cuanto al soundtrack también. Okay. Como la música, un elemento importante y vivo del México urbano. La canción principal de la serie es una canción de Café Tacuba, Futuro. Bueno. Y para la segunda temporada, Quique Rangel, miembro también de Café Tacuba, crea un bolero especial únicamente para la serie, que es el tráiler de la segunda temporada, lo pueden ver, se llama Diabolero, ahí lo buscan en redes sociales, y tiene toda esta onda de matices melancólicos, pero al mismo tiempo dicharacheros, que hablan mucho de la sociedad que somos. Claro, totalmente. Tus redes sociales para seguirte, para que veamos pues el tráiler, te veamos ahí rodando, ¿qué nos puedes decir? En Instagram, Horacio-García-Rojas, en Twitter, Horacio GR69 y en Facebook como Horacio García Rojas. Oye, para finalizar, ¿qué le tienes que decir al público para que no se pierda esta segunda temporada de Diablero? Pues que si se quieren divertir, si se quieren asustar, si se quieren reír un poco, vean Diablero y estoy seguro que te va a llegar, te va a tocar y te va a decir cosas de lo que eres como mexicanos. Todos tenemos una historia de chaneques, duendes, brujas, La Llorona, y México y Diablero toma vida de eso. Entonces es una serie que seguramente nos va a tocar, nos va a hablar de lo que somos como nación. Perfecto, pues muchas gracias por haber venido. Esta es tu casa, cuando gustes venir. No, muchas gracias, un saludo a todos.